buenos días, buenas tardes o buenas noches para quienes corresponda. Les damos la bienvenida a este encuentro desde Fundación Santillana, Santillana Argentina y Compartir. Estamos acompañando a toda la comunidad educativa en este reinicio de clases, en la vuelta al encuentro con los alumnos. Creemos que es una excelente oportunidad para poder establecer un nuevo diálogo con distintas experiencias. Invitamos en este momento a distintos directivos, los invito a que enciendan la cámara y que podamos todos vernos para poder compartir esta experiencia. Primero que nada, me presento, soy Nilda Palacios, coordinadora de proyectos de la Fundación Santillana en Argentina, y estamos acá justamente en un trabajo compartido con otras organizaciones dentro de la misma institución, donde lo que queremos hacer es justamente dar espacio, dar voz, escuchar, ver a todos aquellos que de alguna manera están llevando adelante todo esto, de alguna manera y de todas las maneras y con todos los imprevistos. Eh, Les agradecemos mucho a quienes nos están siguiendo por YouTube. Esperamos que este encuentro les sirva también para generar ideas, sugerencias, también ver cómo han hecho otros para resolver las situaciones que se le presentaron y poder inspirarse. La idea del encuentro es poner el foco en la experiencia de los participantes, como les decía, por eso van a tener la voz cada uno de ellos. Después de esta pequeña presentación, la idea es que cada uno comparta algunas de esas ideas. Desde el punto de vista técnico de la organización, les digo que estamos también, además de estar transmitiendo por YouTube, por el canal de la Fundación Santillana Argentina, estamos siguiendo el evento en las redes, en Twitter de Santillana Argentina, en Facebook, en Instagram, de Santillana, de Compartir Argentina y de Fundación Santillana. O sea que estamos todos juntos trabajando en función de esto. Bueno, el tema que nos convoca es el tema del momento, es el tema de todos, es la preocupación, es también un poco la idea nuestra de poner en evidencia estas cosas y pensar juntos. Esa es la idea. Les voy a presentar a quienes nos acompañan hoy, a quienes agradezco realmente mucho porque nos están cediendo un tiempo que es muy valioso en este momento. Está con nosotros Valeria Marín, directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria del Jardín número 315 de Montevideo, Uruguay, quien va a compartir con nosotros un poco la experiencia de quienes ya han vuelto de alguna manera desde el año pasado a clases. Está Tony Ortega, que es director del Colegio Vedruna Sagrada Familia de Sevilla, España. Muchas gracias, Tony, por conectarte también en estas horas tardes para ustedes, casi ya en la noche. Así que gracias, muchas gracias por tu aporte y tu participación. Está María Inés Hernández, directora de del Colegio Nuestra Señora de Luján de Villa Ballester, de San Martín, la provincia de Buenos Aires, Argentina, que también con otra realidad están preparando el regreso de los chicos para el principio para en los próximos días de marzo. También está Fernando Candelero, que es director del Instituto Educativo Alta Córdoba, del nivel primario de la ciudad de Córdoba, Argentina. Gracias, Fernando, por acompañarnos y por compartir tu experiencia también. Y también nos acompaña Miriam Chasco, directora del Instituto de la Providencia, del nivel inicial y el nivel primario, de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Como ven, es un pantallazo bastante amplio de experiencias, de lugares, de tiempos y también de formación, porque cada uno de estos especialistas que nos acompañan hoy tienen distinta formación y tienen un recorrido como docentes y como directivos dentro del sistema educativo. Ahora, primero, para poder empezar, me gustaría que podamos compartir cada uno de ustedes cuál fue el aprendizaje más importante que les quedó del ciclo educativo anterior. Un poco empecemos a decir qué rescatamos del año pasado y que ahora va a ser sumamente importante. Así que abrimos el micrófono y quien quiera empezar a participar, me gustaría que todos puedan compartir su experiencia. Bueno, si les parece, puedo compartir. Adelante, Valeria, adelante. Bueno,
Desde acá, desde Uruguay, que hemos empezado en mayo, fines de mayo, a trabajar, creo que el mayor aprendizaje que tuvimos fue el adaptarnos a nuevas realidades, a ser flexibles, a ser claros, a estar evaluando permanentemente y replanificando en la marcha ante una situación que no sabíamos qué iba a pasar, teniendo en cuenta muchas cosas y otras que no sabíamos que las teníamos que tener en cuenta y que mediante los protocolos que iban surgiendo las íbamos comenzando a hacer nuestras. Creo que adaptarnos a las nuevas realidades y ser flexibles es como lo que más aprendimos en la institución. Y las maestras en cada clase, ¿no? Esto es, todos fuimos aprendiendo a adaptarnos. Mm, Bueno, Ustedes, Valeria, están en clase ya desde el año pasado, o sea, volvieron sí, en mayo del año pasado, o sea, ya a tienen finales un de mayo. recorrido más largo que el que estamos iniciando en Argentina. Ujú. Sí, ¿Seguimos? bueno, yo desde General Pico La Pampa, bueno, nosotros también volvimos a las aulas en septiembre del año pasado de forma gradual. Cada institución fue, bueno, según las realidades que tenían, fueron abriendo las aulas en principio para aquellos estudiantes que estaban terminando un ciclo, en otras instituciones para aquellos chicos bueno, que de alguna manera habían interrumpido su continuidad, ¿no es cierto?, con la escuela. Y a modo de aprendizaje, como docente, el año pasado, si bien en el inicio fue todo incertidumbre, también la experiencia de trabajar en la virtualidad creo que para los docentes fue una gran oportunidad para comenzar a trabajar desde otro lugar con estos estudiantes, la mayoría, por no decir todos, nativos digitales. Así que más que aprendizaje creo que fue una oportunidad, porque hay que sacar lo positivo de lo que nos tocó vivir el año pasado, para repensar el trabajo del docente en el aula, para repensar nuestras planificaciones, como bien decía Valeria recién, y también para reforzar el trabajo en equipo entre directivos y docentes. Así que nada, eso es lo que puedo decir por ahora. Nosotros acá por Córdoba, Nilda, te cuento que nos fuimos el 16 de marzo del año pasado a trabajar a cada uno en su casa y los chicos también, y no volvimos más, recién vamos a volver, si todo sale bien, ahora el próximo 1 de marzo, así que estamos en esas cuestiones previas de prepararnos, y les escuchaba a las colegas y me sumo a ellas también. Nosotros acá en Córdoba, como la mayoría, creo que la flexibilidad y adaptarnos a lo nuevo, al cambio, a lo que se sucedía todos los días y que era distinto al día anterior, a veces a la semana anterior, a romper esquemas, a romper tradiciones, a romper rituales que veníamos haciendo y teníamos que regenerarlos, recrearlos, rearmarlos, a repensar la práctica, a repensar, a tensionarla y a pensarnos de vuelta en esa escuela que en ese momento era virtual, totalmente virtual, y para nosotros ahora en breve va a ser un poco híbrida. Y lo que más aprendimos, yo creo, el año pasado en el caso de nosotros fue a comunicar, porque la gran ayuda el año pasado en la virtualidad fue aprender a comunicar de una manera clara y transparente a las familias, a los docentes, para que ellos nos ayudaran. La única manera de poder llevar la escuela a la casa era que las familias nos acompañaran, y la forma que aprendimos para hacerlo fue ser lo más claros y transparentes en la comunicación. Bueno, yo desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, eh, agradezco estos espacios porque me parece que son tan nutritivos para todos nosotros para seguir avanzando. Y creo que el año pasado nos dejó muchísimo aprendizaje, porque como decían los colegas, quien quiere de las crisis puede encontrar las oportunidades. Y creo que esto ha sido una gran oportunidad que no la teníamos planeada. Creo que en principio tuvimos un gran desequilibrio cognitivo y emocional también, donde tuvimos que empezar a buscar caminos que desconocíamos, pero que ese desequilibrio nos llevó a un gran equilibrio, ¿no? Y a un gran avance, que tal vez
ni lo hubiésemos soñado a lo largo de un año, en aprendizajes tecnológicos, en trabajo en equipo, y como decía Fernando, coincido plenamente, en trabajo en comunión, en saber comunicar eh, la necesidad imperiosa de trabajo cooperativo que teníamos entre todos para poder salvar la educación, para poder acompañar a este niño, a esta niña que estaba en este momento en esta incertidumbre. Así que creo que ha sido una gran oportunidad, y desde allí nos transformamos, y es por eso que creo que hoy tenemos algunas herramientas más para poder transformar la escuela y la educación. Bueno, desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, desde mi escuela, quiero compartir que nos fuimos encontrando con muchos desafíos en nuestra práctica docente, pero lo fuimos desandando con un gran trabajo en equipo. Aprendimos a trabajar desde la habitualidad a la excepcionalidad en pasos agigantados, y tuvimos que entender que la educación virtual llegaba para quedarse. Tuvimos en claro que la tecnología era un soporte, pero no un contenido, y que las familias no eran docentes suplentes, sino que acompañaban en lo que podían a sus hijos. Aprendimos que lo público invadía lo privado constantemente, y que el tiempo sincrónico al que estábamos acostumbrados pasó a ser de golpe un tiempo asincrónico que permanentemente teníamos que ir corrigiendo. Lo que sí, fundamentalmente apostamos al vínculo con todos los integrantes de la comunidad educativa. Eso cobró un rol fundamental. Aprendimos que lo emocional tenía que ser escuchado como algo primordial. Teníamos un proyecto de educación emocional en la escuela, tuvo que ser reevaluado y lo tuvimos que poner en marcha desde la virtualidad por todas las demandas que nos llegaban, sobre todo los más chiquititos, me refiero a nivel inicial, y los primeros años del nivel primario, por parte de los alumnos y de las familias. Y aprendimos que la escuela ya solo no puede ocuparse de lo cognitivo, sino también se tiene que ocupar de una educación que capacite para la vida. Entonces, lo cual implica que debe atender con urgencia la dimensión emocional. ¿Qué hicimos con este proyecto? Trabajarlo en forma transversal con otras áreas. Por ejemplo, con la ESI, cuando nos referimos al cuidado del cuerpo y abarcamos millones de temas relacionados con los derechos del niño, también lo trabajamos de prácticas del lenguaje, de educación artística, y del nivel inicial lo hemos trabajado desde el ambiente natural y social, y también desde la formación personal y social. Y la verdad que tuvimos muchísimo éxito en trabajarlo, porque fueron los chicos aprendiendo contenidos nuevos, trabajando con todas las áreas al mismo tiempo, y dio un resultado esperado en esto de la pandemia, que acá, en lo que es la provincia de Buenos Aires, como Córdoba, desde mediados de marzo no volvimos nunca más a la escuela. Vamos a comenzar ahora, si Dios quiere, el 1 de marzo desde la presencialidad. Bueno, pues yo me uno mucho, ¿no?, a todo lo que habéis comentado. Creo que todo lo que habéis dicho es repensar la educación, pero yo quiero destacar, por no repetir cosas que hemos dicho, que vimos lo frágil, la fragilidad de la escuela, ¿no? De repente, esa escuela que todos estábamos muy cómodos en ella, pues de repente se nos derrumba y tenemos que aprender a gestionar muchísimas cosas desde la incertidumbre. Yo destacaría sobre todo dos cosas muy importantes, que la habéis dicho, ¿no?, pero la voy a repetir, que ha sido el compromiso de los educadores, creo que ha sido muy importante, y la colaboración de los educadores con las familias, que fue vital. Me estoy refiriendo sobre todo a esa parte en la que estuvimos confinados nosotros en España desde marzo, desde el día 12, que nos mandan a casa, y a partir de ahí, pues bueno, tenemos que poner en marcha una nueva escuela. También destacaría que otra de las cosas que aprendimos
fue que los currículums educativos son muy extensos y nos tendremos que centrar en lo más importante. Eso yo creo que fue un aprendizaje importantísimo, ¿no? El valorar qué es lo que tenemos que enseñar y sobre todo partir de un tema que es muy importante, que es el sentido de la equidad, porque descubrimos que la tecnología era la palanca, pero ofrecíamos tecnología a nuestros alumnos en el cole, pero cuando el alumno se marcha, nos vimos que en la situación en la que no había dispositivos en las casas, o el que había era compartido, porque el papá y la mamá también estaban trabajando. Entonces todo eso generó pues un repensar, un darle vueltas a cómo podríamos actuar, sobre todo pensando en este inicio de curso, ¿vale? En este inicio, para nosotros que fue el inicio en septiembre. Así que bueno, yo creo que ese fue creo que hemos hecho un buen abanico, ¿no? de todas los aprendizajes que sacamos de esta situación tan difícil. Bueno, para esta primera vuelta todos han participado, digamos, con algún aporte. Me pareció importante escuchar todo lo que decían y al final vamos a hacer una breve síntesis, pero si bien hay cosas en las que han coincidido, creo que todos estamos pensando en que, bueno, lo que viene es incierto y algunas de estas experiencias seguro que van a servir. Muchas de estas cosas que ustedes están proponiendo o están rescatando. Ahora, y como para poder empezar, el encuentro trata sobre espacios, tiempos y recursos. A nosotros nos interesa en particular poder compartir la experiencia de ustedes, porque justamente cuando pensamos este evento dijimos, vamos a llamar a un especialista, que nos cuente el especialista cómo debe o cómo deberían ser las cosas. Pero cuando lo discutimos en el grupo dijimos, ¿por qué no escuchar a quienes ya hicieron todo el esfuerzo posible el año pasado y se enfrentan ahora a hacer otro esfuerzo y capitalicemos toda su experiencia? Entonces, pensar en tiempos y espacios es que cada uno está pensando en su escuela. Ahí en el chat dicen, ¿están todas las escuelas preparadas para volver? ¿Qué les pasó a ustedes cuando empezaron a pensar la vuelta, ¿no? Tanto en España como en Uruguay o acá en Argentina, que están pensando la vuelta. ¿Cómo sintieron ustedes de qué manera estaban o podían organizar los espacios, los tiempos para estos próximos días? ¿Qué podrían compartir con nosotros sobre eso? ¿Cómo están pensando o cómo lo pensaron quienes ya volvieron? ¿Qué tuvieron que cambiar en espacios, en tiempos? Así que les dejo la palabra para que quien quiera participar comparta su experiencia. Nosotros acá en Córdoba, Nila, hemos vuelto hace poquito, nos hemos reintegrado los docentes a la escuela, a pensar cómo va a ser la vuelta. Y algo de lo que hemos pensado, reflexionado como colectivo docente es que volvemos a una escuela que no es la que era, no es la escuela del 2020 y mucho menos es la escuela del 2019, no solamente porque las variables han cambiado, sino porque justamente esto que vos mencionaste, los tiempos, los espacios, los recursos, necesariamente nos han atravesado de otra manera, distinta a la que nos atravesaban en el 19, en el 18, ni hablar para atrás. Algo de lo que hemos todos coincidido como equipo docente, que la escuela no es la misma, en que el aula ya no es aula, y no es aula, y hoy hablamos un poco de eso con los maestros y decíamos, bueno, no es más el aula, es un espacio que puede ser un lugar donde los chicos van a alojarse, ¿sí? Donde van a poder dejar sus cosas, seguro, donde va a haber espacio de aprendizaje, seguramente, pero no el aula en el sentido tradicional que lo tenemos esquematizado en la cabeza, que lo tenemos estereotipado en la cabeza, sino que esa aula ha dejado de ser lo que era, y la escuela ha dejado de ser lo que era. Entonces pensamos en otras configuraciones de espacio, en otras configuraciones de tiempo, en otros tipos de agrupamiento. En el caso, bueno, nuestro, y como la mayoría, yo creo que las escuelas en Argentina, el pensar en separar los grupos en dos y tener dos burbujas ya nos invita a pensar en otro tipo de agrupamiento, y en consecuencia otras decisiones didácticas que hay que tomar con esos agrupamientos, con estos nuevos espacios. Yo creo que lo resumo o me quedo con este pensamiento de una escuela que no es la que yo hice cuando iba a la escuela, no es una escuela en la que yo transité cuando estudiaba, y no es la escuela que yo transité como docente. Me encuentro en otra escuela, una escuela que muchas veces la hemos leído en los dossiers, o en los papers, o en material teórico que leemos, que nos invitan los pensadores a que realmente otra escuela, bueno, ahora está materializada.
Nosotros acá en Uruguay, cuando también fue el 16 de marzo, cuando todos tuvimos que venir y volver a casa y empezar a ver cómo hacíamos para conectarnos. Lo que tratamos en esos primeros meses donde no había presencialidad fue en establecer el vínculo con nuestros niños y con las familias, porque recién había empezado el año acá. Quiere decir que no teníamos un vínculo con los que habían venido el año pasado también, pero con todos los ingresos nosotros no los conocíamos. Entonces, lo primero fue establecer el vínculo, que lo hicimos desde las plataformas que teníamos. No encontrábamos a muchos de los niños, nos pasó también que muchos no tenían dispositivos, entonces fue como muy complicado y utilizamos algunas redes como para que ellos nos conocieran. Hicimos cuentos, todo el personal del jardín, para que ellos, cuentos, canciones, les mandábamos como para que se fueran familiarizando con nosotros de alguna manera. Y fue increíble cuando en junio nosotros volvimos, los niños, muchos empezaban, los de 3 años y los de 4, ya nos conocían. Vos me contaste este cuento, vos me mandaste esta canción. Entonces el vínculo se había creado de otra manera. El miedo nuestro era cómo iban a venir estos niños que habían estado escuchando que el COVID mata, que no podían ver a los abuelos, que no. Entonces era, bueno, a ver, cómo nosotros encaramos el miedo que ellos pueden tener de venir al jardín, que sabemos que es el mejor lugar para el niño, la escuela, y que nosotros tenemos que cuidarlos, educación y cuidado, así tienen que ir, unidos. Entonces nos sorprendió, teníamos bien armado el protocolo de entrada y decíamos, ¿cómo nos vamos a saludar? No nos podemos dar besos, no nos y bueno, hicimos como mandamos a las familias para que hablaran con los niños de cómo se podían saludar, buscar nuevas estrategias, como para que ellos también se sintieran vinculados al jardín y a la forma que nos íbamos a comunicar. Sin embargo, ellos llegaron el primer día y fue como si nunca nos hubiésemos separado. Ellos ingresaron, sabían que se tenían que lavar las manos, sabían que entrábamos y poníamos en la alfombra sanitaria, tenían todo ya aprendido. Nos sorprendió con la facilidad que se adecuaron y se flexibilizaron y se amoldaron a la nueva rutina. Fue mucho más difícil para nosotros los adultos hacerlo, no por el lavado o el cuidado, pero sí por estar pensando en el cuidado. Los niños se adaptan rapidísimo y fácil a lo nuevo, tienen como una flexibilidad diferente a nosotros. Y después lo que sí establecimos en el jardín es muy importante las rutinas en los niños. Entonces establecimos que se pudieran respetar las rutinas que el jardín precisa, como la ronda inicial, el trabajo en talleres, pero bueno, ir utilizando aula extendida, es decir, algunas cosas se hacen en el aula, después se sale al patio, después se trabaja con mesas al aire libre, después se ventilan las clases, como espacios muy estructurados dentro, es decir, la estructura estaba, lo que estaba la creatividad era dentro del trabajo de cada uno de los docentes. Hubo una cuestión de planificación de los tiempos y de los espacios para que no se chocaran las burbujas y todos tuvieran su espacio, ¿no? Como muy aceitado. Pero el miedo se nos fue enseguida, porque nos dimos cuenta de que el lugar del niño es la escuela, el lugar de los maestros es la escuela, y todo fue surgiendo naturalmente con los cuidados que hay que tener. Bueno, yo voy a contar cómo volvimos a la presencialidad, no en un jardín de infantes, sino desde la escuela secundaria, ¿no? Que imagino que debe ser sumamente diferente a cómo lo trabajaron ustedes en el jardín con niños. La vuelta a la presencialidad en el Centro Educativo Los Caldenes nos la propusimos con un objetivo que era volver al vínculo con los chicos. Hicimos talleres para poder revincularnos con ellos, talleres algunos con talleres emocionales, para generar un espacio que ellos puedan expresarse, puedan contar todo lo que les había pasado durante esta primera etapa del año. Particularmente en el Centro Educativo Los Caldenes, la virtualidad fue bastante positiva, los chicos se adaptaron fácilmente, pudimos organizar espacios a través de Zoom, donde los chicos tenían 2 clases por mañana de materias diferentes. Entonces cuando volvimos a la presencialidad, fue que ellos nos dijeran, bueno, ¿qué les pareció esta manera de
nada, de asistir a la escuela desde la virtualidad, desde tu casa, desde un dispositivo que puede ser la computadora o puede ser el teléfono. Para sorpresa, nos encontramos de que hubo estudiantes que se sintieron muy cómodos en la virtualidad, y que en el aula y en la presencialidad ellos por ahí no se destacaban, ¿sí? Entonces, esto que decía recién Tony, ¿sí? Sobre repensar los contenidos curriculares, ese fue el desafío también para los docentes. Los contenidos curriculares son extensos, nos dimos cuenta que había que ponerlos en observación, y cada docente pensar en la comunidad, en sus estudiantes, y qué era lo mejor para ellos, ¿no? Nos llevamos muy buenas sorpresas, ¿sí? Sumamente positivas, porque los chicos en estos espacios nos pudieron dar su visión de cómo ellos veían a la escuela. Y muchos coincidieron de que en el fondo le hizo muy bien esta pandemia a la escuela, ¿no? Para poder reinventarse, para poder incluir las nuevas tecnologías, pero ahora realmente incluirlas. Porque hubo un momento, ¿no es cierto?, en la escuela donde todo el mundo, sí, trabajamos TICs y presentar un trabajo, en un PowerPoint, por decir, un Prezi, ya era incluir las tecnologías. Y ahora nos dimos cuenta de que no, de que esto de que habla Bublé, ¿no es cierto?, del aprendizaje ubicuo, creo que este año, el 2020, se hizo más que nunca presencial, ¿no? Los chicos se dieron cuenta de que no, el aula es importante, el espacio del aula, como hablaba recién Fernando, ¿no es cierto?, es diferente, pero el aprendizaje también se puede dar desde casa, con actividades creativas, que ese también fue un gran desafío para nosotros los docentes, ¿no? Plantear actividades que sean desafiantes para los alumnos, para poder mantenerlos conectados y atrapados en una circunstancia que, bueno, que a todos nos llevó hacia un plano de incertidumbres, ¿no? Así que, bueno, volviendo a la presencialidad, nosotros hicimos talleres de emoción, para trabajar las emociones con los chicos, y después continuamos con la virtualidad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos funcionó la virtualidad. Los chicos podían acceder a internet, la mayoría del alumnado, y sí fueron a la presencialidad aquellos chicos que la virtualidad no los acompañó, ¿no? Entonces el vínculo lo pudieron dar desde el aula y desde la presencialidad. Redefinir el espacio del aula fue muy importante, porque teníamos aulas virtuales y aulas presenciales, y incluso a veces estábamos en la presencialidad simultáneamente con la virtualidad, ¿no? Teníamos encendido el Zoom o el Meet para aquellos chicos que estaban desde su casa, y también atendiendo a lo presencial. Entonces, desde ese lugar, el espacio del aula, creo que de alguna manera se resignificó, ¿no? Me parece interesante escuchar, Tony, ustedes que ya llevan un tiempo, ¿no?, en el recorrido presencial y mixto, híbrido, como le querramos llamar. A ver, la verdad que estoy interesada en conocer esa realidad, así como cada uno va mostrando cosas diferentes. Si nos contás. Sí, yo iba a entrar, ¿no?, justamente cuando has entrado tú. Nosotros partimos de un panorama de inquietud, es decir, comenzamos un poco muy preocupados, y se ha demostrado que los centros educativos, con los protocolos que se están llevando a cabo, son centros seguros, que yo creo que esto es muy importante que se transmita, que lo ha comentado antes una compañera, ¿no?, como los del jardín, ¿no?, como ellos desde pequeñitos están continuamente llevando el protocolo maravillosamente. Entonces, los centros escolares son ahora mismo espacios seguros. Aquí en España se ha constatado esa razón. Y nosotros, por comentaros un caso, ¿no?, nosotros teníamos las aulas siempre en cooperativo, llevamos un proyecto de trabajo en cooperativo desde primaria hasta la secundaria. Y claro, ante esta inquietud nos planteamos y cambiamos el diseño del aula. Y volvimos de nuevo a colocar aulas pues, con niños separados, uno a uno. Y afortunadamente el optimismo, después de ver que todo está funcionando bien, hemos vuelto a juntar a los alumnos en grupos de 4 y de 5. Y afortunadamente no ha habido ningún problema.
Es decir, cuando hemos tenido algún caso de algún caso por COVID y hemos tenido que confinar a ese grupo de 4 que estaban juntos con ese alumno que estaba infectado, pues al hacer la prueba no ha habido ningún tipo de contagio entre ellos, ¿no? Entonces eso nos ha dado la seguridad y durante estos 3 meses que llevamos de clases, la verdad que muy bien. Es decir, que yo en este sentido os animo a quitaros quizá esa gran preocupación, bueno, que hay que cumplir con todas las normas evidentemente, pero sí es verdad que se funciona. Y a tu pregunta de estas situaciones de trabajar tanto en ese modo híbrido, ese fue la primera preocupación, es decir, que todo el profesorado planificara desde inicio que en cualquier momento teníamos que estar preparados tanto para volver todos a casa o, como se está dando, que hay alumnos que están en casa y le estamos dando pues la misma formación y la misma propuesta metodológica y didáctica, tanto si está en el aula presente, en el cole, como si, por las circunstancias que sean, está en su casa, confinado. Entonces, este es un aspecto muy importante y para eso es verdad que hay que establecer unas pautas, ¿no?, de integración de la tecnología, apostar por una determinada plataforma, ¿no?, de las que hay, ¿no? Gracias Tony por contestar la pregunta. Y bueno, escuchemos, nos falta Marinés, Miriam, no sé si alguna de ustedes quiere contarnos cómo lo están pensando. Nos quedan unos minutitos más de esta pregunta, así que si quieren participar. La verdad es que, bueno, escucharlos es un placer porque ustedes están un pasito más adelante, ¿no? Nosotros estamos todavía en un momento de mucha esperanza, con la certeza de que la escuela es el lugar, ¿no?, donde los niños tienen que estar, y también con estas incertidumbres. Por eso me llena el alma poder escuchar que los chicos cumplen sus protocolos y que creo que es ahí donde nosotros tenemos, digamos, el mayor temor. En cuanto a cómo estamos pensando, la organización es un desdoblamiento, como para que los grupos de niños sean reducidos. Y creo, bueno, los patios, el uso de los patios, los recreos, bueno, eso más o menos creo que cada escuela pudo ir avanzando. Y en nuestro equipo, en el Colegio Nuestra Señora de Luján, lo que estamos trabajando fuertemente es el desafío de no perder lo aprendido. Es decir, no perder lo que hemos aprendido de las nuevas tecnologías que tienen y traen estos niños y que nosotros como adultos tuvimos que aprender, y a la vez plantearnos y cuestionarnos, interpelarnos todo el tiempo, ¿qué vamos a hacer en la presencialidad? ¿Qué de estos contenidos prioritarios son valiosos para despertar cognitivamente a este niño? Porque el sistema va a ser dual, va a haber semanas de presencialidad y semanas de virtualidad, pero, y utilizando en esas semanas de virtualidad, como decía Tony, las plataformas que ya conocimos, el Zoom, pero la presencialidad, que es la presencia del vínculo, ¿no?, con este niño. Axel Rivas dice, reencontrarnos con la mirada, ¿no?, con ese niño que va a volver a la escuela y que nuestro desafío es, y estamos trabajando en esto, hacer que la escuela sea un lugar de alegría, un lugar festivo para el niño, donde pueda este niño encontrarse que vale la pena volver a la escuela, que la escuela es este lugar sagrado de encuentro, donde, aunque hoy tengamos que mantener distancia, nos vamos a encontrar con un otro, porque las personas nacimos para estar con otros. Nuestra característica es estar con otros. Así que el gran trabajo, más allá de la organización horaria, de la disposición de los recursos y demás, es nosotros nos transformamos el año pasado y no vamos a volver atrás. Y en esa transformación de la escuela deseada que tantos años veníamos soñando,
es clave qué vamos a trabajar cuando estemos cara a cara con nuestros niños, con preguntas que despierten en él el interés, recurriendo a la experiencia de los trabajos del año pasado, que muchos fueron valiosísimos, porque ellos encontraban en la actividad el sentido, encontraban el significado, armando una huerta, escribiendo un diario, compartiendo experiencias, buscando fotos. Bueno, no perder este aspecto. La presencialidad, el vínculo y el encontrar los recursos, ya no más para copio del pizarrón, miro la fotocopia. Esto ya no podemos volver atrás, porque si volvemos atrás, en los que estamos pensando las escuelas, creo que vamos a retroceder en algo conquistado. Por eso creo que este año, a pesar de la tensión, del desafío que implica, nos anima a abrir otras puertas y a instalarnos como equipos docentes, como familias, en esta alianza, en otro lugar, en otro espacio. Bueno, yo coincido plenamente con mis colegas porque, bueno, para nosotros es un gran desafío este comienzo. Desde la presencialidad, nosotros también tenemos que dividir en grupos, a veces hasta en 3 grupos los cursos. Por lo tanto, a medida que un grupo esté en la presencialidad, los otros estarán desde la virtualidad. Este sistema híbrido llegó para instalarse y quedarse. Lo único que puedo agregar es, bueno, que ya está todo pautado en una resolución que tenemos, ¿sí?, de protocolo, una resolución de un plan jurisdiccional, pero después cada escuela, obviamente, va adaptando de acuerdo a los metros que tienen las aulas y la institución, porque tampoco el plan jurisdiccional para un regreso seguro a clases, como tenemos en la provincia de Buenos Aires, amerita que a veces los cursos, en mi caso, los tengo que dividir hasta en 3 o en 4. Entonces, sí, también va a ser todo distinto, desde la entrada y la salida, de las salidas escalonadas, las entradas escalonadas, por ahí no van a estar las 4 horas que estaban acostumbrados los chicos, o más si tienen extensión horaria en la institución, va a haber un cambio. Esto también de a poquito hay que trabajarlos con las familias y con ellos, que es muy importante, esto que explicaban, ¿no?, Valeria y demás, y otros colegas, el ingreso, el primer día, cómo nos vamos a plantear nosotros, cómo vamos a recibir a esos chicos que estuvieron prácticamente un año sin ver personalmente a sus compañeros. Y sobre todo con los más chiquitos que conocieron a la docente en los primeros cursos que iniciaban, que no venían de otros, como nos pasa a nosotros en la institución, de otros años, y pudieron conocerla en la presencialidad 10 días, sobre todo en el nivel inicial. Entonces, esto va a ser un desafío para todos. Y coincido con Marines plenamente que lo que ya logramos y lo que ya adquirimos, no lo tenemos que dejar atrás. ¿Sí? Tenemos que seguir para adelante, y por supuesto que como todo proyecto va a tener ajustes, y yo creo que desde la presencialidad vamos a tener que hacer ajustes en una forma contundente y en una forma progresiva. Si pudimos transitar el año pasado, desde el 2020, desde la virtualidad, yo creo que también, trabajando en equipo, podemos tranquilamente transitar este ciclo lectivo 2021, dando, obviamente, lo mejor de cada uno. Bien, hago un pequeño paréntesis para, viendo también en el chat, que hay cosas ahí que están planteando en el chat y que ustedes van conversando. Por ejemplo, este tema que decía Miriam, de los grupos que los tuvieron que dividir en 4 partes, cómo lo hicieron. Eso es una inquietud de todos. Bueno, las respuestas de ustedes, y es también para agradecerles que están poniendo todo lo que saben y todo lo que piensan, están respondiendo a todas las inquietudes, o sea que son cosas comunes. Y hay otra pregunta que nos hacen, y es para Tony: los chicos van todos los días a las escuelas,
a la escuela? ¿Cómo hicieron? ¿Desde el principio volvieron todos juntos? Esta es una duda que aparece en el chat y me gustaría, tenemos un minutito para que nos contestes. Pues mira, en España, bueno, y en Andalucía, en la comunidad autónoma nuestra, es presencial para todos los niveles de la educación obligatoria, exceptuando para los terceros y cuartos de la ESO, ¿vale? Para el alumnado que cursa los últimos cursos de la secundaria obligatoria. Ahí la normativa sí dejaba la posibilidad de organizar grupos que estuvieran semipresencialmente. En el caso de nuestra escuela, optamos por la presencialidad total, por lo que estamos comentando aquí, porque el vínculo afectivo, emocional, todo lo que impregna la escuela en el crecimiento de la persona era fundamental. Las familias nos lo han agradecido muchísimo, el hecho de que estén todos los alumnos, y es ese optimismo que os quiero trasladar, que si las medidas se cumplen y se están cumpliendo muy bien, no hay que temer. Yo creo que es importante. Nosotros hemos apostado por ese modelo y la verdad que nos funciona, nos está funcionando estupendamente. Solamente hacemos ese punto de semipresencialidad en el caso, pues, cuando se produce algún tipo de confinamiento de algún grupo de alumnos. Bueno, gracias. Creo que ya respondimos a esta pregunta. Y ahora me gustaría que conversáramos sobre algo que ya algunos de ustedes plantearon, pero es el tema de los materiales. O sea, ¿cómo seleccionaron y prepararon los materiales para este aprendizaje con distintos espacios, distintos tiempos? ¿Qué lugar tiene el libro de texto en ese contexto? ¿Y qué lugar tiene o cómo se articula con el uso de otros recursos tecnológicos? Las distintas plataformas o los distintos recursos digitales que pueden haber creado, estas comunicaciones a través de otras redes, ¿no? Las comunicaciones, como contaba Valeria, que les contaban un cuento y se lo enviaban. Bueno, ¿cómo articulan todo eso o piensan articularlo, o están pensándolo, en esta modalidad híbrida? Bueno, nosotros tuvimos como una plataforma, la plataforma de Classroom, ¿sí? Ahí es donde se compartían todas las clases, los materiales. En mi área particular, que doy lengua y literatura, el libro siempre fue como el eje para desarrollar los contenidos. Yo doy en ciclo orientado, ya desde hace 6 años, tanto cuarto, quinto como sexto año, cierra cada trimestre con un proyecto personal de lectura. Es decir, el alumno elige un libro que le guste, lo analiza a través de la selección de ítems, que por supuesto los mandé yo, y después lo expone a sus compañeros. Eso se viene haciendo desde hace varios años en el ciclo orientado. Entonces, el año pasado, cuando, al principio de año, de repente tuvimos que estar, en la virtualidad, retomé ese proyecto, les di la libertad a los chicos, bueno, como en un inicio estábamos en incertidumbre, elijan un texto, el que ustedes quieran, y a partir de la lectura, que ellos me iban compartiendo, a través de un archivo de Drive, íbamos trabajando los contenidos, ¿sí? No sé si se entiende bien en qué consiste ese proyecto. Para mí, como docente, fue un alivio esta cuestión de que ellos pudieran elegir el material que tenían en sus casas. Entonces, cada uno fue a su biblioteca, o algunos, acá en Argentina, se habilitaron páginas donde los chicos podían acceder a libros completos de forma gratuita, y eso fue sumamente positivo. Y los chicos podían leer y compartir todo el aprendizaje en un espacio que dábamos a partir del Zoom, en un encuentro semanal, ¿sí? Puedo decir que a partir de esa lectura se generaron un montón de proyectos en cada uno de los cursos.
en un curso decidieron que iban a presentar su lectura y el análisis de esa lectura, teniendo en cuenta, por supuesto, los contenidos curriculares correspondientes a cada año, ¿no? A través de un podcast. Y ahí es cuando empezamos a trabajar de forma interdisciplinaria con los profes de TICS, ¿sí? Según los textos que leían los chicos, íbamos trabajando con otros docentes para poder trabajar de forma interdisciplinaria, ¿sí? Que creo que es a lo que tenemos que apostar los docentes en este nuevo año, ¿no? Trabajar de forma interdisciplinaria para que los chicos le comiencen a dar sentido a los contenidos, porque muchas veces nos encontramos en el aula con que los chicos te dicen, ¿y esto para qué me sirve? Entonces, si nosotros trabajamos con otros espacios curriculares, los chicos le van dando como sentido a la currícula y van motivándose para hacer o en un solo trabajo, que es un trabajo complejo, porque era grabar un podcast, porque era analizar un libro, porque tenían que trabajar con distintos programas, porque había que editar, porque tenían que trabajar la oralidad, bueno, nada, son un montón de aspectos que sirvieron que para los chicos le dé sentido a ese aprendizaje, ¿sí? El trabajo interdisciplinario es fundamental, el trabajo de seleccionar los contenidos y no focalizar el aprendizaje en los contenidos, sino en las habilidades, ¿sí? Que pueden adquirir los chicos con las nuevas tecnologías. Porque a nosotros nos pasó que por ahí encontramos, todos decíamos, bueno, los chicos manejan la tecnología de taquito, por decirlo, pero cuando llegaba el momento de escribir un mail y adjuntar un archivo, hacían agua. Entonces, bueno, fue como también empezar, bueno, a ver, gente, sí, manejan la tecnología, pero bueno, vamos a trabajar con programación, vamos a trabajar con aplicaciones, vamos a incursionar, hay algunas plataformas que nos dieron resultados, otras que no, lo fuimos aprendiendo en la marcha, y los chicos se adaptaron, ¿sí? Los chicos se adaptaron y hicieron cosas maravillosas. Armamos una playlist de 190 podcasts, en un mes y medio, ¿sí? Y cuál de todos más originales, y creo que es esa vueltita de rosca que tenemos que encontrarle los profes para poder captar la atención de los chicos y, bueno, y seguir fomentando la lectura y la participación. Bien, Julieta, tu caso es muy significativo en el sentido de que estamos hablando de lengua y literatura, ¿no? Y una de las reflexiones que encontré en estos días sobre lo que nos está dejando todo este periodo de la pandemia es cómo hemos recurrido todos, no solamente en el papel de alumnos, sino en el rol personal, a volver a los libros, a tener el libro en papel, a leerlo, que es como que los libros nos están salvando en cierta forma en algunas cosas, ¿no? Ya sea porque estudiamos, o porque leemos más, o porque de alguna manera eso nos ayuda a sobrellevar este momento tan difícil, desde el punto de vista emocional y personal, más allá de la escuela, más allá de los chicos, ¿no? Cómo los libros nos están cobrando un lugar nuevamente en nuestra vida importante. Me interesa escuchar esto, ¿qué pasó con qué pasa o qué piensan hacer? No sé, Marinés, vos que tenés tanta experiencia con esto de usar libros de texto con los chicos y en la escuela, ¿cómo lo estás pensando? Bueno, mira, justo, bueno, en principio el año pasado, como esto fue tan abrupto, nos quedaron los libros adentro de la escuela. Muchos libros que ya habían sido comprados quedaron adentro de la escuela. Y esto significó, en los primeros 15 días, bueno, pudieron ir a hacer una guardia y poder ir entregándolos como podíamos, provocó un gran desajuste, porque el libro, en el nivel primario, es un recurso fundamental, es una hoja de ruta, y en este caso, donde los padres tenían que acompañar esa hoja de ruta, cuando faltaba el libro, estábamos en serios problemas, ¿no? Así que para mí el libro es fundamental, y a propósito de cómo estamos pensando la vuelta, ayer estuvimos en la escuela con el equipo docente mirando los libros que vienen, ¿no? Y dos cosas que me parecen como muy importantes rescatar. Una es que las propuestas de los libros, por
lo menos de los que fuimos analizando, tienen esta selección del currículum prioritario. Por lo cual, el maestro ya tiene esta mirada ordenada, después por supuesto lo va a ajustar a cada grupo, a cada momento, pero tiene la organización de los contenidos prioritarios. O sea que me parece una guía muy, muy importante dentro de todas estas incertidumbres que vamos teniendo. Así que el valor del libro para mí es fundamental. Y otra cosa que observé en los libros, que me pareció muy valiosa, porque como decía antes creo que Tony o las chicas, Julieta, si tenemos que volver en algún momento a confinarnos, a volver a no tener esta presencialidad tan valiosa, los libros traen como orientaciones precisas para los padres, que los padres no son pedagogos y tuvieron que hacer de pedagogos, también la comprensión va hacia ellos. Entonces, me parece que la posibilidad de incorporar el libro este año es fundamental. Siempre es un recurso importante sobre el cual el docente va sumando otras propuestas. Pero este año creo que tener los contenidos prioritarios, tener orientaciones para padres y después ir sumando lo que cada uno considere de acuerdo al ritmo del grupo, me parece que va a ser muy valioso. Y por supuesto, como decía Julieta, no vamos a dejar perder todas aquellas tecnologías de aprendizaje, porque los chicos eran expertos en tecnologías, pero ¿qué tecnologías manejaban? ¿No? Cuando tenían que usar una plataforma, no sabían, tuvimos que aprender. El Zoom tuvimos que aprender. Digo, sabían manejar las tecnologías, pero no en el ámbito específicamente de aprendizaje. Así que creo que en esta modalidad dual vamos a contar con las tecnologías aprendidas, con las que seguiremos aprendiendo y con el recurso valioso del libro, como hoja de ruta. En el caso de nuestra escuela, el año pasado nos pasó parecido, Marina, por eso me recordó. Habíamos decidido antes de empezar la cuarentena y de tener que irnos todos a cada uno a su casa, habíamos decidido utilizar libros de texto y libros de literatura infantil. Habíamos hecho la selección, habíamos decidido cuál íbamos a utilizar y a la par una plataforma virtual, porque era una escuela en la que yo estoy que no había recursos digitales de la plataforma. Entonces era nuestra propuesta, nuestro proyecto el año pasado, sin saber lo que después pasó, empezar a incursionar en utilizar una plataforma para que los chicos, como dicen ustedes, suban recursos, descarguen recursos, se familiaricen de otra manera y que el aprendizaje circulara de otra manera, que no fuera solamente en el papel. Lo cierto es que los libros llegaron, pero hubo que repartirlos, así como te pasó María Inés, salir a hacer un operativo de repartir el libro para que estuvieran en la casa, porque tal cual, si vos sirven de hoja de ruta, sobre todo a las familias. Y para este año en particular hemos decidido redoblar la apuesta, vamos a volver a hacer lo mismo, pero hemos decidido seleccionar una cierta cantidad de libros digitales y una cierta cantidad de libros en papel. Entonces los chicos van a tener su libro en papel y van a tener también su libro digital, de modo que aquellas competencias que el año pasado aprendieron digitales, nosotros un poco la fuerza, eso es un poco más natural, las podamos volver a poner este año en acción, sobre todo también para que nosotros los docentes tengamos que planificar también en ese contexto. Entonces este año los chicos van a tener, así como hablamos de híbrida la escuela, también híbrida los libros, un poco virtual, un poco en papel, cosa que coincido con ustedes, en el caso de que haya que volver a la casa, tengan sobre todo las familias de donde poder agarrarse y nosotros poder un poco más guiarlos un poco más desde la casa. Bueno, a nosotros nos pareció importantísimo el aporte del libro, como todos los años, así que este año, por supuesto, lo vamos a poner en práctica, y quería compartir un poquito lo que sucedió el año pasado. Como esto fue, el aislamiento preventivo obligatorio fue a mediados de marzo, no todas las familias tenían el libro. A nosotros no nos pasó que estaban en la escuela, sino directamente había gran cantidad de familias que no tenían los libros. Entonces se optaron en esos casos, como trabajamos con las plataformas, trabajamos con la plataforma Edmodo y también con la plataforma Zoom, bueno, de también tener el libro en forma virtual.
pero fue muy importante poder trabajar con los libros para guiar el aprendizaje. También contamos en la institución con una maestra bibliotecaria y también tenía su lugar en la plataforma. Por lo tanto, los días viernes, según el nivel y según el ciclo, les contaba cuentos o poesías, narraba poesías, y los chicos han participado también en eventos de maratón de lectura, todo desde la plataforma. Tuvimos el placer de contar con los autores en forma virtual, así que los chicos pudieron compartir encuentros haciéndoles preguntas, entrevistas a distintos autores de los libros que leyeron, de novelas, de obras de teatro, de todo. Así que bueno, para nosotros fue fundamental el soporte del libro. Por supuesto, hemos cambiado sobre la marcha también en formato digital, pero bueno, fue muy valioso el aporte. Gracias, Miriam. Interesante, no. Creo que todos tienen cosas para aportar, ¿no? Por supuesto que pueden participar todos los que quieran, y la idea es que también en las redes, en el chat, están sugiriendo cosas, están agregando, además de preguntas, ponen lo que ellos hacen o piensan hacer. Así que creo que es un lindo debate, una linda conversación la que estamos teniendo. Si alguien más quiere participar, tenemos todavía tiempo, así que no hay problema. Tony, Valeria, vos que estás en el nivel inicial, que ahí hay un desafío, estás con el micrófono apagado. Nosotros acá, Inicial no trabaja con libros de textos fijos, nosotros trabajamos con textos literarios, informativos, explicativos, que se le pide a veces a la familia, por ejemplo, libros de cuentos. Tenemos una biblioteca muy grande que le hicimos con Biblioteca Solidaria, que es uno de los proyectos que tiene el CEIP. Por eso también la forma, porque además trabajamos en una comunidad que es del quintil más bajo, que es vulnerable, que no tiene mucho acceso al libro, entonces intentamos que puedan tener una biblioteca circulante, y eso no lo pudimos hacer porque además el COVID se contagia llevando el material de una casa a la otra, entonces no pudimos hacer biblioteca circulante ni nada de eso, como que terminamos compartiendo desde lo digital el libro, el cuento, para que todos los niños pudieran dormirse, por ejemplo, con un cuento, con una poesía, con una canción. Nosotros tenemos acá, que lo tiene desde inicial hasta secundaria y la Universidad del Trabajo, que es el Plan Ceibal, y eso nos habilitó a nosotros a poder estar conectados desde un comienzo con algunas actividades en las plataformas, por ejemplo, Matifique de matemáticas, CREA, Biblioteca Solidaria, ahí hay un montón de material digital que está abierto a los niños y a las familias. El problema mayor que tuvimos es que, como trabajamos con Inicial y las familias muchas veces no sabían cómo ingresar a CREA, eso fue una de las dificultades que tuvimos, porque ahí aparece, por ejemplo, los libros en manera digital, pero como no podían acceder o no sabían acceder, tuvimos que hacer una enseñanza a la familia de cómo participar en esas plataformas. De todos modos, ahí ellos podían tener, las maestras sí hacen material para trabajar en la clase, lo elaboran las maestras, y material digital también lo elaboran las maestras. Lo que hicimos fue trabajar en un drive compartido donde todas íbamos subiendo las actividades para que fuera un bagaje, como una mochila de material y de insumos para toda la institución. Entonces ellas iban buscando de matemáticas, de lengua, y bueno, iban utilizando el trabajo que habían hecho todas. Así fue como nosotros encaramos el trabajo con las plataformas y desde lo digital. Por ejemplo, el cuaderno viajero, que es algo que va a la casa y viene, tampoco lo pudimos hacer, justamente por eso de llevar y traer material a la casa y a la escuela. Entonces lo que hicimos fue, hacer un cuaderno viajero, pero digital, donde ahí sí trabajaban en foro las maestras con los niños, con las familias, donde subían videos, audios, trabajos, cuentos, pero a través de la plataforma CREA. La dificultad fue que no todos podían participar porque no todos sabían ingresar a CREA. Entonces, el trabajo de las maestras y el trabajo de
del equipo director fue, bueno, hacer pequeños grupos de enseñanza a la familia para que los niños pudieran acceder, porque además el socio, el nivel inicial, primero es el padre, porque es el que habilita al niño a poder tener el dispositivo, a poder utilizar internet. Entonces necesitamos eso, vincular con la familia, enseñarle a la familia para que, bueno, el niño pudiera disfrutar y aprovechar de esa herramienta. Bueno, nosotros nos ayudó muchísimo tener un plan de digitalización. Es decir, nosotros desde nuestras escuelas llevábamos ya un tiempo trabajando sobre este plan digital, desarrollando la competencia digital docente y también del alumnado. En nuestro cole, por ejemplo, un niño de 6 años, desde los 6 hasta los 16 años, cuentan con una cuenta de Google para Educación. Entonces trabajamos en ese ecosistema. Entonces el profe nos sirvió muchísimo todo lo que ya teníamos trabajado, y en el inicio de este curso le pedimos a todo el profesorado que toda su planificación didáctica estuviera en la nube, estuviera todo en Drive, utilizara toda la programación, la subiera a Classroom, y en ese sentido ayuda precisamente a esto que estamos hablando, ¿no? Que en el momento en el que alguien se marcha, pues está conectado. Estamos siguiendo todos la secuencia didáctica a través de la programación en la plataforma. Entonces, bueno, aparte de que tengamos una vinculación a una editorial y que, como estoy diciendo, el placer de la lectura es vital, pero creo que es muy importante que esa competencia digital y que el aprovechamiento de la tecnología nos va a ayudar muchísimo, ¿eh? Es verdad que también el rol del profesor también cambia, necesita formación, todo esto hay que implementarlo. La colaboración, una de las cosas muy positivas que hemos descubierto es que de repente, si nosotros como profesores hubiéramos querido diseñar un plan de formación como el que hicieron nuestros compañeros en el confinamiento, bueno, nos hubieran dicho de todo, ¿no? Porque fue brutal, ¿no? Cómo se pusieron todas las pilas, y además hicieron algo muy bonito, que fue una formación en cascada, es decir, cómo compañeros se ayudaban unos a otros para, como habéis comentado y habéis dicho ahí, desarrollar montones de contenidos, ¿no? Se convirtieron en profesores DJ, ¿no? Y fueron entre todos un poco creando muchos contenidos que lo ponían además al servicio de la comunidad, al servicio del resto de compañeros, para que lo utilizaran. Tenemos algunas páginas web de recursos impresionantes, no solamente hechos por los propios profes, sino, como habéis dicho algunas de vosotras, por los propios alumnos. Es decir, con lo cual el aprendizaje es mucho más profundo porque los contenidos los han estado desarrollando ellos. Así que bueno, yo creo que sí que es importante remezclar mucho, colaborar mucho y conectar todo, alumnos y profesores. Sí, me recuerda lo que decís del profesor DJ, que era algo de lo que hablábamos, justamente también alguien menciona algo parecido en el chat, hace 2 o 3 años atrás nosotros hablábamos de eso y lo decíamos y pensábamos que eso en algún momento iba a llegar, y de golpe se nos cayó encima durante el año pasado, y nadie, aún aquellas personas que siempre decían, no, a mí la tecnología no me gusta, conmigo no va, todos tuvimos que entrar, y fue el medio que nos ayudó a comunicarnos, ¿no? A mantener el contacto con las escuelas, con las familias, con los chicos, y bueno, y a mantener la educación para ahora prepararnos y volver a ver qué es lo que nos depara este nuevo escenario. Y bueno, finalmente, una pregunta que queríamos un poco, me parecía interesante conversar, si bien algunas cosas fueron saliendo en las conversaciones, en los aportes anteriores, un poco pensar en qué condiciones son importantes para el trabajo docente, o sea, cómo desde la gestión, la mayoría de ustedes están en puestos de gestión, cómo colaborar en esta capacitación en cascada que decía Tony, en este aprendizaje de pares que comentaba también Julieta, o el aprendizaje a partir de lo que los alumnos están haciendo, cómo acompañar de la gestión, o sea, un poco pensar en eso, cómo lo están diseñando ustedes a este acompañamiento.
si les parece interesante compartirlo, creo que todos tienen algo que decir. Sí, empiezo entonces. Primero que nada, trabajar en pos de un proyecto que sea de todos, que nos pueda fortalecer como equipo de trabajo, donde sea una propuesta colaborativa, que todos sepamos hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Creo que es fundamental, como marcaron recién los compañeros de pantalla, sería ahora, no de aula, los compañeros de pantalla, lo de poder estructurar bien el año, ¿no? Con la cantidad de contenidos que tenemos, bueno, hacia dónde vamos, cuáles son las habilidades que queremos que desarrollen nuestros alumnos, y eso trabajarlo de manera colectiva, con los compañeros, de forma colaborativa, estableciendo los protocolos, más allá de los que nos puedan imponer desde los organismos grandes, es decir, por ejemplo, en este caso acá desde primaria. Bueno, ¿cuál es el protocolo que nosotros tenemos acá? Buscar también los protocolos de la institución, los protocolos sanitarios, los protocolos ante las ausencias, como ir estableciendo algunas cosas que nos vayan uniendo. Después la formación docente y el acompañamiento desde la dirección, desde los directivos, hacia las diferentes dimensiones, la social, la comunitaria, la administrativa, la pedagógica, ir armando como los caminos de encuentro y que siempre nos conduzcan a, estamos pensando en lo mismo y vamos hacia el mismo lugar. Generar diálogo con la familia, fundamental, los directivos y los docentes. Todos necesitamos tener ese diálogo fluido con la familia, pensando siempre en el niño como centro, que es por y para los niños que existe esa institución y que nosotros estamos ahí. Y ahí siempre me gusta hacer referencia a Philippe Merrier, que dice que es responsabilidad del docente provocar el deseo de aprender en nuestros niños. Y bueno, eso es lo que tenemos que tener como frente. Nosotros tenemos que lograr que el niño quiera aprender y lograr que ese camino lo lleve a ser curioso, a tener más experiencias, a poder desarrollar esas habilidades que creemos que necesitan para esta era y para la que viene, que no sabemos cómo va a ser. Bueno, yo puedo contar la experiencia que realizamos en el centro educativo, Los Caldenes. La directora nos convocó a un grupo de profesores, ya por el mes de abril, más o menos, para armar un grupo de estudio, ¿sí? Entonces, en ese grupo, ¿qué hacíamos? Todas las capacitaciones online que había, bueno, tratábamos de participarla. Después la directora compartía material en el cual cada uno de los docentes que formábamos ese grupo de estudio lo leíamos, lo analizábamos y veíamos de qué manera podíamos compartir todo eso con el resto de nuestros compañeros, con todo el nivel secundario, ¿sí? Como docente puedo decir de que ese acompañamiento desde la directora y desde los pares, nuestros compañeros profesores, fue fundamental, porque tras que trabajar en pandemia, en el aislamiento, poder planificar, no en la soledad, sino con tus pares y con un equipo de directivos que uno se sintió acompañado, ¿no es cierto? Que te decía, bueno, vamos para adelante, por ahí uno pretendía una propuesta diferente y parecía totalmente descabellada y dudábamos de presentársela a los chicos y tendremos resultados o no, y los directivos a nosotros, por ejemplo, nos acompañaron un montón y nos alentaron a plantearle nuevos desafíos a los estudiantes. Como decía Tony recién, los chicos se transformaron en hacedores de su aprendizaje, y el docente lo que hizo, por lo menos en mi caso particular y la mayoría de los docentes de la institución de Caldenes, fue acompañar, ¿sí? Escucharlos, escuchar las propuestas que ellos tenían, que por ahí a veces te descolocaban, porque ellos te decían, profe, basta de hacer guías, basta de hacer esto, no nos des más actividades. Bueno, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué podemos hacer? A mí un curso me sorprendió, nos quedaban, recuerdo patente, eran 8 semanas de clase. Ya estábamos todos cansados, ¿sí? Los chicos no querían más Zoom, los profes tampoco. A su vez acá estábamos con la virtualidad y la presencialidad. Entonces recuerdo que un quinto año me propuso, y si los contenidos que nos faltan trabajar, hacemos una página web.
Entonces yo les dije, bueno, no tengo ni idea de cómo se hace una página web. Hubo un par que decía, yo sé, bueno, ¿qué hacemos? Armaron un archivo de Drive donde yo podía hacer desde mi casa el seguimiento de cómo ellos iban trabajando, cómo decidían, ¿sí? Qué plataforma, qué plantilla para la página web iban a utilizar, cómo vamos a trabajar los contenidos. Recuerdo que era el boom de la literatura latinoamericana, un tema sumamente amplio. Yo tenía un montón de bibliografía para darle, para que ellos lean, para que analicen, pero estábamos todos cansados. Entonces, ¿qué hice? Cambié la estrategia, abrí el abanico, les di todas las posibilidades, autores, links, textos, y que ellos elijan de qué manera los trabajaban y después lo colgaban en su página web. Terminamos el año con quinto año con una página web llena de contenidos que ellos mismos fueron trabajando y produciendo. Yo lo único que hacía en los Zoom era escucharlos frente a alguna duda o algo, los acompañaba, los guiaba, y terminamos el año y ellos decidieron que esa página web iba a ser el legado para sus compañeros del 2021, cuando estén en quinto año. Todo esto no hubiese sido posible sin un directivo que acepte los nuevos desafíos, sin estudiantes que te proponen desafíos a vos como docente, ¿no? Que eso me parece que es lo más lindo. Y trabajar, insisto en esto porque me parece que es la clave, trabajar de forma interdisciplinaria, ¿sí? Con las otras áreas. Nosotros, el colegio tiene orientación social, o sea que en quinto año pudimos trabajar con la profe de antropología, de sociología, de historia, para poder abordar este contenido que era el boom de la literatura latinoamericana. Así que me parece que abrir las puertas, ¿no es cierto?, a la capacitación permanente, trabajar, estudiar en grupo, en equipo, es fundamental, y poder implementar eso en las prácticas y compartirlo, ¿no? Me parece que el docente tiene que empezar a compartir esas prácticas, socializarlas, y seguramente si algo nos fue mal, es mucho más fácil poder corregir y reintentarlo en equipo y no desde la soledad. Genial. Perdón, Fernando. Me sumo un poco a lo que decía Valeria, en esto de habilitar el trabajo en equipo, habilitar que nos apropiemos todos de un proyecto colectivo, que lo pensamos entre todos y lo hacemos entre todos. Acuerdos didácticos, habilitar acuerdos didácticos y habilitar a nuevas ideas y que se puedan poner en aulas, en aprendizaje. Pensaba también en algo que tenemos que generar desde la gestión, que es así como pensamos en un ambiente emocionalmente seguro para nuestros chicos, un ambiente emocionalmente seguro para nuestros docentes, y sacarles todas aquellas cargas que les podamos sacar para que realmente puedan estar pensando lo que tienen que pensar. Y en ese sentido, generar desde la dirección o de la gestión diferentes equipos de trabajo que nos permitan facilitar la tarea del docente, para que pueda realmente ponerse a trabajar en todo lo que implica esta escuela híbrida. Y me refiero a, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con logística, cuestiones que tienen que ver con la organizativa de quién entra, quién sale, por dónde van, por dónde circulan, cómo se sanitiza, etc. Quizás esas cuestiones que parecen mínimas y uno se las puede correr al docente para que realmente pueda estar tranquilo en la parte pedagógica, también me parece que es una forma de generar un ambiente emocionalmente seguro para ellos, para que puedan estar tranquilos y puedan darle a su vez a los chicos un ambiente emocionalmente seguro. Yo simplemente quería decir que efectivamente el papel que jugamos los directivos, ¿no? Yo creo que es importante para que el profesor se sienta libre, ¿eh? Yo creo que es el momento yo creo que se liberaron en el momento del confinamiento, y ahora si vamos a volver de nuevo a la escuela presencial, no podemos volver a encorsetarlos, ¿no? Yo creo que es muy importante, han descubierto el desarrollar las competencias clave, ¿no?, del alumnado, sobre todo a partir del aprendizaje basado en retos, ¿no?, que es lo que estaba comentando antes Julieta o lo que estamos comentando aquí, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que el currículum sea muy abierto, que sea súper flexible y que sea inspirador, ¿eh? Que antes ha salido también inspirador para que trabajemos esa educación emocional y saquemos todo el talento que tienen nuestros alumnos dentro, y que la escuela tradicional normalmente no dejamos que salga, ¿no? Yo creo que
que ahí sí tenemos que cambiarnos nosotros el chip, porque volvemos al cole y vamos a volver al mismo edificio, cuando hemos estado haciendo cosas maravillosas y cuando hemos estado fuera, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso lo tenemos que tener como punto, como brújula, ¿no? No la podemos perder para que saquemos sobre todo, pues, ante esta situación, alumnos con un pensamiento mucho más crítico, con mucha mayor capacidad para resolver problemas, ¿no? Y yo creo que el aprendizaje basado en retos es clave, ¿no? Para que podamos fomentarlo. Y ahí los equipos directivos pues tenemos que ser, digamos, los grandes facilitadores, ¿eh? Para que nuestros compañeros se sientan, pues bueno, con esa confianza para poder implementar. El equipo docente, el equipo docente tiene que contar con el apoyo del equipo directivo, ¿sí? Si bien la función del directivo es acompañar, guiar, asesorar, yo creo que en este momento todos hemos pasado por una situación emocional extrema con esto de la pandemia. Entonces, con más razón, tiene que sentirse guiado, escuchado, y sobre todo, que tiene que poder fomentar esa retroalimentación constructiva y oportuna. Entonces, si bien el equipo directivo tiene que acompañar al docente en todo, andamiar, asesorar, y para eso necesita establecer un canal de comunicación fluido, y que el docente sienta que puede contar con ese equipo directivo. Porque si hay algo que nos enseñó la pandemia, es la importancia de saber que podemos contar con el otro, que escucha, entiende y guía. Comparto plenamente lo que dicen mis compañeros. A mí la palabra que me encanta es cuidado, creo que cuida, ama, entonces que nuestros compañeros de ruta, nuestros docentes, se sientan también cuidados por el equipo de gestión, escuchados, como decía Miriam, sostenidos, y creo que es fundamental también que trabajemos juntos. Es decir, cuando yo estoy al lado del maestro, le estoy pidiendo su opinión, su participación en el proyecto, y estoy junto al maestro, porque este es un desafío del equipo de gestión y del equipo docente juntos, junto con las familias. Y creo que lo único que yo podría agregar a todo lo que dijeron ya mis compañeros, con los cuales coincido, es el valor de la motivación del equipo de gestión. Si yo llego al colegio y transmito, bueno, no sé, nos falta esto, nos falta el otro, no lo llega, digo, es como que la motivación que tengo que transmitir, de la cual estoy convencida de que vamos a poder sortear las dificultades que se presenten, es fundamental. Entonces, el equipo de gestión es quien lidera y el líder es quien está convencido y puede hacer que el otro te siga. Y te siga no de una manera pasiva, sino de una manera activa, porque en nuestros equipos docentes hay gente joven, hay gente que maneja mucho más que nosotros los adultos mayores, digamos, las tecnologías. Entonces, esta comunión que se da genera también un clima de trabajo favorable. Ninguno de nosotros está trabajando bien en un clima de hostilidad, de tensión, no rendimos todo lo que podemos rendir. Entonces creo que somos los directores los que debemos promover esta cultura dentro de la institución, del acompañamiento, de la escucha, de la orientación y de la invitación a la participación en el proyecto, ¿no? de este desafío. Bien, bueno, gracias. Como decía antes, muchas de las cosas que ustedes están diciendo son inquietudes que se presentaron en el chat. Especialmente el tema del acompañamiento desde el punto de vista emocional. Cuando hablábamos con Miriam previo a este encuentro, hablábamos justamente de eso, de lo importante del acompañamiento, no solamente de los alumnos y de las familias, porque los docentes estamos pasando la misma situación
desde el punto de vista de docentes, desde el punto de vista de padres, también de acompañantes de alguna manera. Entonces, creo que esto de la función del directivo tiene un poco a veces que ver con esta contención, como decía María Inés y todo. Bueno, ahora, y más o menos estamos en tiempo, según lo pautado y todo, los invito a hacer una reflexión, un cierre. Les agradezco mucho porque nos han acompañado en este momento. En el chat estamos también compartiendo algunos documentos, cosas que tienen que ver con esta vuelta a clases, en Argentina, en Uruguay, en recomendaciones del Banco Mundial, recomendaciones del BID, por supuesto del Ministerio de Educación de la Nación. Estamos compartiendo para que quienes nos siguen tengan también otro soporte para seguir aprendiendo, entendiendo y bueno, tratar de cumplir con esto que decían ustedes desde el principio, el cuidado, el volver a la escuela porque es el lugar donde los chicos tienen que estar. Me encantó esto que decía Valeria, la escuela es el lugar de los chicos y bueno, creo que es muy valioso poder hacerlo. Entonces, esta escuela segura también es estar informado y por eso es que desde el chat estamos compartiendo mucha de esta información. Y los invitamos a todos, a quienes quieran compartir alguna otra información, también lo hagan. Y les pido ahora sí a ustedes una reflexión final, una idea de, bueno, qué nos queda de todo este encuentro y cómo nos enfrentamos a lo que viene, ¿no? Bueno, voy a empezar yo y así, ¿no? Si os parece. Y voy a ser breve. Yo creo que lo que hay que pedir ahora es valentía para tomar decisiones y experimentar. Yo creo que enfrentarnos a estas nuevas situaciones significa buscar soluciones distintas. Y ahí aparece la palabra innovación. Yo creo que hay que, en cierta manera, animarse, ¿no? Animarse a ese cambio y efectivamente aprovechar esta oportunidad, ¿no? Yo creo que es una oportunidad, si podemos sacar algo positivo de lo malo que estamos pasando, es esto, ¿no? Y al hilo de lo malo, yo creo que como educar es un acto de amor, y lo hemos dicho aquí, yo creo que lo más importante es precisamente eso, ¿no? El acompañamiento de lo emocional. Yo creo que es vital, es fundamental para que se produzca aprendizaje, ¿no? En definitiva, que ellos estén a gusto, que estén bien consigo. Y así podríamos conseguir, ¿no? Nuestra meta. Así que nada, para mí esas serían las palabras y sobre todo el placer de haber conectado con todos vosotros. Caso coincido totalmente con Tony, me sumo a sus palabras también. Yo creo que animarse es la gran palabra para este año, innovar, como decís vos. Me parece que es el momento, mucho hemos leído de la escuela que no es la misma, de la escuela que ha cambiado, de las nuevas infancias, de cómo piensan los chicos, del pensamiento disruptivo y tantas cosas que hemos leído en este último tiempo, y de pronto todo eso es como que se aceleró en el año pasado y este año que viene. Es el momento para animarse a dar ese paso a aquellos que, bueno, que estaban ahí todavía indecisos en que realmente teníamos que pensar y tenemos que pensar que la escuela ya hace tiempo que no es la misma. Entonces me parece que conjugar todo lo que nos pasó el año pasado y animarse, como decís Tony, para que este año podamos poner en juego todo aquello que venimos pensando, que venimos anhelando, que venimos viendo, que probamos y nos dio resultados, para realmente construir esta escuela nueva para estos niños, estos jóvenes de esta nueva era. Sí, yo me sumo un poco a lo que dicen los dos compañeros. Es eso de asumir el reto. Esto es un reto, la educación es un reto, la escuela es un reto, nosotros somos un reto. La institución escolar tiene que asumir el reto de la incertidumbre, de que vivimos en incertidumbre, que tenemos que aprender a vivir en incertidumbre. Me parece importantísimo trabajar con las habilidades que queremos que nuestros niños sean competentes y también trabajar con todo lo que tiene que ver con las funciones cognitivas, eso de ser flexible, eso de poder conectar con los otros, eso de poder prestar atención. Creo que deberíamos ir por ahí pensando en que estamos en un mundo que no sabemos cómo va a ser, que ahora fue el COVID, que mañana puede ser otra cosa, pero bueno, que tenemos que adaptarnos. El mundo es del que se adapta y nosotros nos tenemos que adaptar y nuestros niños, lo hemos visto, se adaptan con más facilidad que nosotros porque son niños, porque son mucho más flexibles que nosotros. Eso tenemos que aprender nosotros de ellos.
y a ellos tenemos que ayudarlos a seguir construyendo desde esa incertidumbre que no sabemos. Y para redondear, si me permiten, me gustaría decir una frase del querido Mario Benedetti, que es nuestro, que es uruguayo, y es que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Y bueno, ese es el mundo que vivimos y ese es el mundo que tenemos que enseñar a pilotear a nuestros niños. Así que bueno, a vivir que desde lo afectivo, desde el cariño, que desde ahí la educación siempre va para adelante. Voy a compartir una frase de Inés Dussel que nos identifica. Sepamos que este no fue un tiempo perdido, fue un tiempo excepcional, muy raro en la historia humana, en el que estuvimos dispuestos, contra viento y marea, a seguir aprendiendo, a seguir construyendo juntos. Para terminar, quiero expresar que es imposible la vida humana sin el otro. La tecnología tiene que ir de la mano de una pedagogía humanizante. No hay enseñanza y aprendizaje posible sin el encuentro humano. El amor es el motor que sostiene la vida. Por lo tanto, un docente con entusiasmo da cátedra de resiliencia y ayuda a los niños a aprender lo imposible. Bueno, para cerrar también a lo que todos los compañeros dicen, quiero agregar que también educar es no solo un acto de amar al otro, sino de inmensa esperanza y confianza en el otro. Nosotros confiamos en medio de esta incertidumbre que la educación es la herramienta más poderosa que tenemos, y me gusta utilizar esta frase que es para despertar vida en el otro. La educación ayuda a despertar vida. Cuando una persona no puede acceder a la educación, seguramente muchas habilidades, capacidades, muchas vida que hay dentro no puede potenciarse y salir hacia el mundo. Así que en medio de la incertidumbre, la confianza, la esperanza y la conexión con la vocación más profunda, que es ayudar al otro a que despliegue todo su potencial. Ese creo que es nuestro gran desafío. Y siempre en equipos y acompañados. Bueno, yo como profe, y para cerrar este encuentro, quiero transmitirles a los docentes que están ahí en el chat que se animen al cambio, que se animen a innovar, que escuchen a los estudiantes. Ellos tienen un montón para decirnos a nosotros, que estamos profes, que estamos en el aula, que tenemos que reinventar el espacio del aula, fomentando un espacio de confianza con los chicos, y también reivindicando el rol de la escuela, ¿sí? Y ahí es importante la alianza con la familia, ¿sí? Trabajar de forma conjunta con la familia y la escuela para el bien de los estudiantes. Puedo asegurarles que si confían en sus estudiantes y les proponen actividades desafiantes y los alientan, ¿sí?, a seguir adelante, a mostrarle una luz en medio de tanta oscuridad, porque honestamente, los chicos ven que está todo bastante raro, ¿no es cierto?, en este mundo cambiante permanente. Así que nada, decirles que confíen en los estudiantes, que se animen a las nuevas prácticas, que no le tengan miedo ni a la presencialidad ni a la virtualidad. Creo que desde ese lugar, siendo docente, podemos acompañarlos para que puedan ir construyendo su aprendizaje. Un placer compartir con ustedes este momento. Ya creo que ya han participado todos. También les agradecemos mucho. Este espacio fue pensado justamente para compartir experiencias, justamente para saber de aquel que está en el campo de trabajo, en la escuela, que ha luchado durante todo el año pasado con todos los inconvenientes y ha sorteado todos los inconvenientes para que puedan compartir su experiencia. Por eso, cuando hablábamos, les decía al principio, con algún especialista que nos podría decir o dar cátedra de qué se debe hacer, es importante sí escucharlos, pero también es importante saber qué se hizo y qué se puede hacer, que es lo que ustedes están contando.
cuando pensamos esto, justamente la idea era eso, darles la voz a ustedes, escucharlos, y por eso me interesaba que el cierre lo hicieran ustedes, con lo que ustedes rescataban, más allá de todo lo que podemos estar pensando y rescatando nosotros también. Muchas gracias por el tiempo, por la experiencia, por la calidez con la que han contado cada una de sus experiencias y de sus ideas, y bueno, esperamos poder compartir en otros momentos con ustedes. Como les decía al principio, este evento lo organizamos desde Fundación Santillana en Argentina, desde Santillana, Argentina, y desde Compartir, que seguimos siempre trabajando y tratando de estar cerca de toda la comunidad educativa, ya que sentimos que nuestra vocación de servicio para la educación es esa. No es solamente trabajar en una empresa que tiene que ver con la educación, sino hacer cosas por la educación. Creo que este encuentro y muchos de los que estamos haciendo siempre aportan su pequeño grano de arena para construir la educación que todos queremos y que todos estamos pensando desde hace mucho tiempo y que ahora necesariamente tenemos que hacerlo. No podemos seguir esperando. Muchas gracias a todos. Este video queda grabado en YouTube, así que pueden volver a acceder cuando quieran, y también nos vamos a comunicar con todos los inscriptos, con todos los que participaron en el chat, para enviarles también alguna documentación para aquellos que quieran seguir informándose. Muchas gracias a todos, y bueno, hasta la próxima, esperemos que sea pronto. Y suerte a aquellos que empiezan pronto las clases, mucha suerte. Hasta la próxima.